Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por un nuevo día que Él nos da para estar delante de su presencia, un día que deberíamos aprovecharlo para darle gracias a Dios por todos sus beneficios. La Biblia dice, alaba alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Dios todos los días nos rodea con su amor, con sus favores, con su misericordia, y Él nos concede justamente tener un día más de vida para poder en esta ocasión acercarnos delante de Él y poder aprender más de su palabra. Nosotros leemos en la Biblia, leemos en muchas partes de las Escrituras, cómo es que hay muchas promesas para el Hijo de Dios, muchas promesas para que nosotros podamos en esta vida llevar una vida confiada, ¿no? Justamente las promesas de Dios son para eso, para que nosotros a través de su palabra podamos confiar y no temer en el día difícil, dice las Escrituras. Así que en el Salmo 119, versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, para siempre. La palabra de Dios dice, pasará el cielo, pasará la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre, también dice en otra parte de la Biblia. Y en este Salmo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Por qué permanece la palabra de Dios a pesar de las generaciones? Esta Biblia fue escrita hace miles de años atrás, pero sin embargo, permanece la palabra de Dios, no cambia a través del tiempo, a través de las situaciones, circunstancias, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y nosotros debemos confiar en esa palabra, ya que la Biblia es la palabra de Dios y dice la Escritura que todas las Escrituras son inspiradas por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todas las personas, como seres humanos, no somos perfectos, ¿no? Hay imperfecciones en nuestras vidas, hay situaciones las cuales tenemos que ir corrigiendo poco a poco con la ayuda de Dios. Hay cosas que nosotros no podemos mejorar o cambiar si no es por la misma palabra de Dios. Es Dios a través de su palabra que nos va a enseñar a cambiar ciertas situaciones y circunstancias en nuestras vidas. Eh, la Biblia dice que el diablo está como león rugiente mirando a quién devorar. Y la Biblia justamente nos va a mantener apartados de esa clase de males, nos va a mantener apartados de esas situaciones de las cuales nosotros no tenemos las fuerzas, humanamente hablando, no tenemos las fuerzas para poder apartarnos de aquellas cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios. Por eso que en el Salmos 119, vamos a hablar un poquito acerca de este Salmo 119, el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso dice la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a no pecar contra Dios? Es el conocimiento que nosotros tengamos de la palabra de Dios. En una ocasión, el profeta Oseas dijo, el pueblo peca por falta de conocimiento. Mi pueblo peca por falta de conocimiento. Y la ignorancia de la palabra de Dios justamente nos hace cometer errores. En el libro de 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Entonces la palabra de Dios no tiene que ser una opción en la vida del cristiano, tiene que convertirse en un pilar, en algo fundamental en nosotros. Por eso que nosotros, mis amados hermanos, no debemos dejar de escuchar la palabra de Dios, de leer las escrituras y de pedir que Dios nos enseñe día a día su palabra. A veces hay muchos cristianos que ya no leen la Biblia, sin embargo solamente eh, la usan cuando van a la iglesia. Ahora ya cuando no van a las congregaciones, se conectan por vía Zoom, ni siquiera usan una Biblia. Ya no se está leyendo, no se está usando la palabra de Dios, se está escuchando palabras de hombres, motivaciones de hombres, pero déjeme decirle que nosotros no podemos vivir sin la palabra de Dios. Dice la Biblia en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Nosotros, amados hermanos, así como necesitamos ese alimento físico para alimentar este cuerpo físico, también necesitamos ese alimento espiritual para poder alimentarnos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice la palabra de Dios. Eh, en el Salmo 119 también, versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra.
Muchas veces los problemas, las aflicciones de la vida hacen que nuestros corazones se sientan ansiosos, temerosos, preocupados, y eso crea en nosotros esa ansiedad. Por eso que la Biblia dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Es la palabra de Dios que nos va a sustentar, pero ¿cómo me va a sustentar? Cuando yo la lea, la conozca, cuando yo entienda las promesas que hay en la Biblia, entonces yo aprenderé a echar mis ansiedades sobre Él, ¿no? Dice en 1 Pedro 5:7, echad todas vuestras ansiedades sobre Él, o sea, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esas promesas están escritas en la Biblia. Dice la Biblia que nosotros tenemos que orar y echar todas nuestras cargas sobre Él, también dice en Filipenses. Y así que, mi amado hermano, para eso se escribió la Biblia, para que nosotros podamos educarnos con la palabra de Dios, para que nosotros podamos leerlo, entenderlo y ponerlo en práctica, apartarnos del pecado, en situaciones difíciles, correr a Dios y echar sobre Él nuestras cargas, porque eso dice la Biblia, susténtame según tu palabra, según lo que tú conozcas de Dios, entonces tú te vas a fortalecer. Cuando te veas frente a una situación difícil, es la palabra de Dios que te va a decir, sigue adelante, sé fiel, yo estoy contigo, no temas. Entonces es Dios quien te va a sustentar en el momento difícil a través de la palabra, a través de su propia palabra. Amén. ¿Qué más dice las Escrituras respecto a eso? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia nos va a guiar, nos va a decir lo que tenemos que hacer. En el tiempo bíblico, cuando ellos iban de un lugar a otro y les ganaba el día y se hacía de noche, ahí ya no habían energía eléctrica, no habían postes, no había nada de esas cosas que ahora nosotros gozamos, ¿no es cierto? Ellos siempre se proveían de una lámpara para el camino. Si se les agarraba la noche, ellos prendían su lámpara y en la oscuridad la lámpara los guiaba para que ellos no se desvíen del camino. Y eso es lo que hace la Biblia. Cuando nosotros aprendemos a meditar en la palabra de Dios, cuando nosotros aprendemos a leer las Escrituras, entonces la Biblia se convierte en una lámpara para nosotros que nos alumbra, que nos guía, que nos encamina cuando nosotros no sabemos qué hacer. Por eso que cuando Dios nos creó a la humanidad, eh, le dio su palabra para que la humanidad pueda guiarse a través de ella. Cuando fue creado Adán y Eva, Dios le dio su palabra para que los guiara, le dijo qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que no tenían que hacer. Pero el hombre infringió la palabra y cargó con las consecuencias de su desobediencia. En esta vida también Dios ha depositado su palabra en nosotros, porque nosotros estamos hechos para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que es agradable delante de los ojos de Dios. Pero ¿cómo voy a hacerlo eso? Cuando nosotros hagamos lo que dice su preciosa palabra. Amén. Por eso dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo nuestro caminar cristiano necesita de la palabra de Dios para ser guiada. Amén. ¿Qué más me produce la palabra de Dios? ¿Qué más trae sobre mí la Biblia? En el libro de Salmos también 119, versículo 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Tu palabra es mi heredad, dice, porque son el gozo de mi corazón. Es el gozo de mi corazón. Entonces imagínate, hermano, la Biblia es un precioso libro que te libra del pecado, que te ayuda a quitar tus cargas, que guarda tus pasos, tu caminar y trae gozo a tu corazón. Ese gozo, el gozo va a reemplazar al temor, a la tristeza, al miedo. Ese gozo de Dios va a entrar a tu corazón. ¿Por qué? En el libro de Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Dios también se goza cuando tú lees la Biblia, cuando tú te acercas a Él a través de su palabra y te esfuerzas en ponerla en práctica. Dios también se alegra y ese gozo te va a traer mucha fortaleza. La Biblia dice, por heredad he tomado tus testimonios, o sea, tu palabra para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Quieres tener gozo en tu corazón? Lee la palabra de Dios. No solamente te proporciona gozo, sino también la Biblia te da sabiduría. Dice en el Salmos también 119, versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los más simples. Esa palabra alumbrar significa abrir tu entendimiento, te hace conocer, te hace inteligente, te hace sabio. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice la Biblia, pídasela a Dios. En el libro de Proverbios dice, capítulo 1, versículos 1 al 3, dice
que estos libros, estas palabras se escribieron para dar sagacidad a los simples, para dar sabiduría, para dar inteligencia, para dar entendimiento. Mientras más leamos la palabra de Dios, más sabios vamos a ser para tomar decisiones, más inteligentes vamos a ser para actuar en esta vida, vamos a tener mayor conocimiento para tomar buenas decisiones y hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Pero por lo contrario, si nosotros no leemos la Biblia, vamos a cometer muchos errores. Y no quiere decir que la ignorancia que podamos tener nos va a librar de las consecuencias del pecado. No, hermano. Tú vas a tomar decisiones y si te equivocas, tú vas a afrontar las consecuencias y de las malas decisiones que puedes haber tomado. Los resultados de una mala decisión los vamos a cargar nosotros. Así que Dios dice, yo quiero darte sabiduría, yo quiero darte inteligencia, conocimiento, pero eso va a ser a través de la lectura de mi palabra. Leamos la Biblia y vamos a ver cómo Dios nos hace personas más entendidas y más inteligentes para no equivocarnos al tomar decisiones. Eh, el capítulo 119 de Salmos, estamos leyendo, versículo 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley o los que aman tu palabra y no hay para ellos tropiezo. Otra de las cosas que nos provee la Biblia es de abundante paz. Dios pone mucha paz en nuestros corazones, dice la Biblia. Cuando leemos la Biblia, dice, mucha paz tienen los que aman tu palabra, los que aman tu ley, los que aman tu palabra, los que aman las escrituras, tienen mucha paz. ¿Por qué los que aman? ¿Por qué los que aman? Porque los que aman la palabra de Dios van a buscarla, van a desearlo, van a obedecerlo. Entonces, cuando tú amas la palabra de Dios, vas a querer leerla, la vas a leer con amor, la vas a leer con pasión y eso va a poner en tu corazón abundante paz. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Cuando tú experimentes por tu propia experiencia, experimentes que la Biblia es verdad, que la Biblia es la promesa de Dios, que la Biblia es nuestra fortaleza, que la Biblia trae abundantes beneficios sobre nosotros, tú vas a tener mucha tranquilidad y mucha paz. Dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 176, que es el último versículo, dice, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Nos vuelve a Dios, nos regresa a los caminos del Señor. Cuando nos estamos alejando de la palabra de Dios, Dios a través de su Espíritu Santo nos habla por su palabra y eso nos hace regresar a nuestro Padre Celestial. Hay muchos beneficios en el Salmo 119, versículo 50, dice que la palabra de Dios trae abundante consuelo a nuestras vidas. Y en el versículo 24, desde el Salmo 119, versículo 24, dice que la palabra de Dios es nuestro consejero. Tú necesitas un consejo, busca la palabra de Dios. ¿Quieres paz en tu corazón? Busca la palabra de Dios. ¿Quieres apartarte del pecado? Apóyate en la palabra de Dios. ¿Quieres aligerar tus cargas? Confía en las promesas del Señor. ¿Quieres que alguien guíe tus pasos en esta vida? Deja que Dios alumbre tus pasos en esta vida. ¿Quieres tener gozo en tu corazón? Pon por heredad la palabra de Dios en tu vida. Ama la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te dé sabiduría? Lee la Biblia. ¿Quieres tener abundante paz? Lee la Biblia. ¿Quieres regresar a los caminos de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres consuelo? ¿Quieres tranquilidad? ¿Quieres un consejo? Vuelve a la Biblia. Todo eso nos habla la palabra de Dios y hay mucho más que hablar de las Escrituras. Cuando estamos en aflicción, Dios nos vivifica. Cuando nuestro corazón está triste, Dios nos da alegría a través de su palabra. Así que, mi amado hermano, hay muchos beneficios en la palabra de Dios. Solo en el Salmo 119 hay 176 versículos que son promesas de la propia palabra de Dios para tu vida. Entonces, mi amado hermano, si nosotros hemos dejado ese mal hábito de leer la palabra de Dios, volvamos a Dios. Vuelve a su palabra. No te sumes a aquellas personas que han olvidado la palabra de Dios. No te sumes a aquellas personas que ya no leen la Biblia. Por el contrario, súmate a aquellas personas, a ese remanente que queda, que sigue leyendo la Biblia, que sigue escudriñando la palabra de Dios, que siguen escuchando los mensajes bíblicos, que sigue buscando a Dios a través de su palabra. Amén, hermanos. Entonces te harás un hombre fuerte, te harás una mujer fuerte, consagrados, útiles al Señor para toda buena obra. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y que Dios te fortalezca y que Dios permita que tú puedas acercarte a Dios cada vez más y más a través de su hermosa y preciosa palabra. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, versículo 89. Amén. Para siempre permanece la palabra de Dios. Oremos un momento al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra es hermosa, Señor.
Aún tu palabra, la sola lectura de tu palabra trae sanidad sobre nuestros cuerpos, oh Dios, porque tu palabra dice que tu palabra es medicina a nuestros huesos, oh Dios. Trae medicina a nuestros cuerpos, oh Dios. Así dice tu palabra, Dios Santo, y nosotros confiamos en esta preciosa y hermosa palabra, Dios mío. Gracias por habernos hablado, Señor, y te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesús, por habernos apartado de tu palabra, por ya no leer la Biblia, Padre Santo. Perdónanos, por favor, este pecado, Señor, porque dice las Escrituras que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, Dios mío. Perdónanos, oh Dios, toda transgresión a tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a tu palabra, a leer todos los días de tu palabra y ponerla en práctica. No solamente ser oidores olvidadizos, sino seamos hacedores de la palabra, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendice a todos mis hermanos y amigos que están escuchando esta palabra, Dios mío. Y si alguno de ellos está pasando por momentos de enfermedad, sánalos, te lo pido en el nombre de Jesucristo, Dios Santo. Pon tu mano sanadora sobre sus cuerpos y quita toda clase de enfermedad en el nombre de Jesús. Si están pasando por un momento difícil, ayúdalos, susténtalos, fortalécelos, Padre. Si están pasando por necesidades económicas, Señor, provéeles todo lo que ellos necesitan conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús y dales aún más, Señor, en abundancia, Dios mío. Y siga restaurando, Dios, te lo pido, esos hogares destruidos, Señor, esos matrimonios, esa relación entre esposos, entre padres e hijos, Señor, entre hermanos, Señor, restáuralos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu amor y tu misericordia, Padre. Confiamos en ti y descansamos en tu preciosa palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Ha sido un enorme placer para mí compartir la palabra de Dios. Ya saben, recuerden, leamos la palabra de Dios. Hagamos ese buen hábito de leer la Biblia todos los días. Amén. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca a través de su palabra. Amén. Y si Dios permite, mañana estaremos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Bendiciones, un abrazo fuerte de aquí para todos ustedes. Que Dios los bendiga.